Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Y bueno, hemos dicho como cada cierto tema o cada cierto tiempo que se presentan algunos temas que dan o dejan mucho que pensar. La llamada reforma de modernización tributaria ha no solo dejado mucho que desear, sino ha traído muchas preocupaciones. Diríamos que los distintos sectores, productivos o no, yo no sé si los vagos estarían de fiesta, pero solamente los vagos pudieran estar de fiesta, o que no le importe, como decía un fulano por ahí de esos atronados que andan en las redes a veces, que decía que a él no le importa reforma, que a él no le importa que sé yo qué, pero a los sectores productivos, a los hombres de trabajo, y cuando digo hombre hablo de hombre y hembra, porque ya sabemos que nosotros aquí planteamos que el género, con el género como muchas cosas no se debe andar relajando, con la diríamos con la gramática tampoco se debe, con el idioma no se debe andar relajando, con las líneas que traza la Academia Española de la Lengua no se debe andar solamente por una cuestión de género o sexista o cosas de esa de naturaleza. Pero ahora quieren como relajar con el estómago y con los sentimientos y hasta con la vida misma de los dominicanos. Así es como los que pensamos en estas cosas, porque hay gente que ni siquiera piensa en eso, vemos estos temas. Uno se preguntaría, ¿hay derecho a llevar una perturbación a la familia dominicana? Porque esta reforma como está planteado, es para llevar incertidumbre a todos los sectores, insisto, en productivos o no. Estamos hablando de la familia dominicana, de los ciudadanos de a pie y montados incluso. Entonces, por Dios, hemos estado desmenuzando durante esta semana y parte de la anterior, uno por uno, los temas que tienen que ver con esta iniciativa de reforma presentada al país por el gobierno dominicano. Antes de ayer estuvimos, como ya sabemos, manejando el tema con un especialista en tributación. Hay uno de los sectores que ha pegado el grito al cielo, como es natural, un sector de la construcción, porque está el sector vivienda como tal, la que ocupan las personas, pero el otro sector vivienda, la que construye el sector privado, los desarrollistas, y está también por ahí el tema de la parte inmobiliaria ligada al turismo, los hoteles, la inversión extranjera, la inversión local en ese sector, en el renglón inmobiliario. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Por ejemplo, decía Gibre de la Asociación de Azonadores, decía por aquí, es interesante todos estos datos y todas estas opiniones de sectores que realmente son dolientes de una forma u otra. Dice David Gibre, creemos que podemos seguir aportando más que las exenciones que quitándolas. O sea, con las exenciones se puede aportar más a lo que se busca recaudar que quitándolas. Decía el rector del INTEC, en el día de hoy lo vi en un programa de televisión, él decía, se ha puesto mucha atención en el tema de las exenciones, pero no se ha medido, no se ha puesto en una balanza cuánto debe aportarse por las exenciones o cuánto deja el Estado de percibir por las exenciones, pero cuánta
cuánto se produce en la economía, se motoriza en la economía, con las cosas que los sectores productivos proveen a través de esas exenciones, o sea, el retorno que provoca la mano de obra, por ejemplo, que produce esas, que traen al país, a la economía del país, esas exenciones. Está la zona franca, está la hotelería, para solo citar dos renglones. ¿Cuánto reportan de allá para acá en mano de obra, en empleos, en la inversión extranjera? ¿Cuánta gente del exterior y dominicanos que viven en el exterior y que quieren tener su casita aquí o su casota también? ¿Cuánto aportan a la economía? Pero ¿y si eso se va a la quiebra? ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se habrá matado la gallina y el gallo también de los huevos de oro? Pero bien, para el día de hoy hemos convocado a José Rodríguez Cáceres, pasado presidente de la Asociación Dominicana de Promotores, de Constructores y Promotores de Vivienda. Él, por demás, es también presidente de FINSA, una de las principales promotoras de viviendas del país, para con él debatir las consecuencias que pudieran derivarse de esta reforma si se aprobase tal y cual ha sido planteada. Felizmente, el gobierno, después que se ha engrengueñado el país, ha dicho, por boca del presidente de la República y después por el ministro de Hacienda y también por el presidente de la Cámara de Diputados, que se va a oír a distintos sectores y que si aparecieran algunos puntos que pudieran mejorarse, pues que el gobierno estaría en disposición de flexibilizar. Ojalá. Eso parecería que es una ventanita que se abre dentro de este nubarrón planteado con la reforma. De manera que vamos a dar la bienvenida formal a nuestro invitado en el día de hoy, José Rodríguez Cáceres, pasado presidente fundador, 3 veces presidente de ACOPROVI. Bienvenido al programa. Don Luis, muchas gracias. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia y a usted por su gentil invitación. Toda esta perorata mía quise introducirla como plataforma, porque el invitado es usted. A partir de ahora el escenario es suyo. ¿Cuáles son los puntos, diríamos, más preocupantes de esta reforma para su sector? ¿En qué quedaría el sector construcción? ¿En qué quedaría el tema de las inversiones? ¿Cómo nos veríamos de aprobarse esto como tal? Bien, lo primero es que tenemos que ver que un país no se puede manejar sin ingresos. Los impuestos son difícil de aplicación, pero los estados tienen que manejar recursos para son odiosos, pero se necesitan los impuestos. Por eso se llaman impuestos. O sea, se imponen. Claro. Porque nadie quiere sacar dinero de su bolsillo. Si usted va a un médico con un quebranto, le dice, mira, te voy a poner una inyección para que te sane, generalmente nosotros tendemos a decir al médico, tú no tienes una pastillita, dame una pastillita en vez de que me punche, porque me duele. Eso pasa con los impuestos. O sea, realmente a nadie le agrada que le quiten capacidad de sus recursos o de capacidad para gastar lo que se ganan o de los recursos que tengan. De manera que es una situación difícil para todos los ciudadanos del país. Ahora pero eso lo pasa a todos los ciudadanos, en todos los países, en todas las sociedades. Eso es una realidad. Es una realidad. Ahora bien, el tema es, ¿pero cómo? ¿De qué forma? ¿Qué pasa? Los países que han desarrollado tienen una alta tasa impositiva y nosotros queremos desarrollarnos. Entonces,
O sea, no estamos desarrollados todavía. No. Entonces quiere decir que si queremos desarrollarnos, no podemos seguir con el mismo nivel de pago de impuestos que tenemos. Tenemos evasión y otro que pagamos. Ahora, Exacto. quiere decir que lo que se está planteando en este momento no es algo descabellado de parte del gobierno del Estado, que debemos diferenciar las dos cosas, el Estado y los gobiernos. Los gobiernos son pasajeros, Claro. el Estado es permanente. Entonces el Estado tiene que tener recursos para funcionar, para distribuir en aquellas familias de menos recursos y de menos posibilidades los recursos con que se apropia el Estado para poder desarrollar y ayudar a esas familias y desarrollar el país. Nosotros queremos mejores carreteras, nosotros queremos mejores puertos, mejor servicio de transporte, mejor servicio de salud, mejor servicio de educación. Y como dicen en el campo, no se hace con jicrecoco. No, tiene que ser con los recursos productivos. Entonces tenemos que hacer, elevar los impuestos, pero sin perjudicar la productividad y sin perjudicar la paz pública. Claro, Entonces, porque llevarlo esos impuestos hasta donde se puedan pagar, porque si usted condena a distintos sectores, no solo a los productivos, por ejemplo, cuando se trataba el tema de las MIPYMES o las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas y demás, que realmente por todos los impuestos y las cosas que tenía, el anticipo y todas esas cosas odiosas que tenía, bueno, sobre la base de que el gobierno necesita recursos para desarrollar cosas y cumplir con los compromisos, me van a quebrar a mí como pequeña empresa, pero entonces me van a desaparecer a mí como pequeña empresa, que ya no tengo oportunidad de crear 4 o 5 empleos, y cuando digo a mí es al otro, entonces vamos, quebramos todas esas empresas y entonces terminamos matando, como decía, la gallina a los huevos de oro. ¿Qué es mejor? Que se mantengan las pequeñas empresas, que se vaya desarrollando, le ponemos un determinado impuesto que lo pueda pagar y no llevarla a la quiebra. En esta propuesta que el gobierno está llevando al Congreso, hay cosas que se ven positivas. Y usted acaba de mencionar el trato de los impuestos a las pequeñas empresas, donde flexibilizan el cobro del impuesto de anticipo, que es, a mi juicio, un impuesto injusto, porque usted me está cobrando un impuesto lo que usted presupone. Lo que usted presupone que me voy a ganar. O sea, primero es inconstitucional ese pago, pero claro, porque usted no me puede cobrar del futuro, sobre todo en diferentes actividades. Con la misma actividad que nosotros desarrollamos, que somos productores de vivienda, una vivienda no se desarrolla en un periodo fiscal. Por lo cual, cuando uno inicia un proyecto, en lo que compra la tierra, la adapta, consigue los permisos, pasa posiblemente varios periodos fiscales al momento en que usted puede tener un retorno económico. Entonces, en consecuencia... O sea, es un proyecto que usted está gastando desde que compra la tierra, desde ese momento. Y muchas veces desde antes. Y bueno, desde antes. Entonces, sí, porque primero preparando el proyecto, después consigue el terreno y comienza a pagar. O sea, usted está pagando. Usted está invirtiendo. En ese proyecto y es un proceso, una fase de inversión. Y si además de eso le están cobrando por lo que usted hizo el año pasado, que usted tuvo o quizá un ingreso en el año pasado, pero en este ni el próximo lo va a tener. Claro. Entonces, ese tipo de... Yo le pongo un ejemplo práctico que yo he puesto aquí, justamente. Bueno, yo tenía el anuncio en el programa de la Junta Central Electoral porque habían elecciones. Entonces, al fin de año, cuando haya que pasar balance, y bueno, vamos a analizar si hay ganancia o no. Entonces, bueno, le entró tal cantidad del anuncio de la Junta Central Electoral. Resulta que no se pueden inventar que yo me voy a ganar lo que ya me entró este año cuando habían elecciones, cuando el año que viene no hay elecciones, cuando la Junta Central Electoral no va a promoverse porque no hay elecciones. Correctamente. Entonces, o sea, es un ejemplo práctico que es aplicable a todos los sectores. Con el agravante de que si usted no paga el anticipo, a usted le cobran intereses y mora. Sobre intereses. Sobre algo. Mora sobre mora. Exacto. Mora y intereses sobre un impuesto que usted no lo ha ganado, que es ficticio y que es futuro.
Entonces yo entiendo que eliminar el anticipo debe de ser un objetivo de nación, no solamente para las pequeñas empresas. Y en el interín, los recursos que necesita el Estado puede dar un incentivo a las empresas para que aquel que pague por adelantado, en vez de penalizarlo, dice, mire, yo te voy a pagar los intereses que representan eso por tu desprendimiento para financiar el Estado. Entonces, aprovechar en este momento de esta reforma para que se adapte y se elimine de una vez por todas este impuesto que es distorsionador y que desincentiva a toda la productividad nacional. Usted dijo de una vez y por todas. Realmente, ojalá, porque ese ha sido parte como el caramelito, de los pocos caramelitos que se le ha puesto al proyecto de reforma, yo diría para embobar a los incautos. Le digo esto porque usted no recuerda de que no fue este gobierno el que anunció que iba a quitar el anticipo, que fue el otro, más el otro, y yo le dije a... Pero incluyendo este gobierno en su campaña... Que lo prometió y lo propuso. Entonces yo le pregunté a mi asesor en materia tributaria, en un momento determinado, cuando el gobierno anterior lo había... cuando yo tengo que pagar, y digo, pero ven acá, y yo no oí que se anunció, porque yo vivo más o menos informado, se supone, y yo no oí que se había quitado, ya que anunciaron que Impuestos Internos había quitado el anticipo. No, pero que ahora lo que están cobrando es el año tal. O sea que siempre había una excusa para siempre cobrarlo, y señores, no lo han quitado nunca el anticipo. Pero tampoco esta es la propuesta. Y esto es lo que es una propuesta. Tampoco esta propuesta que hay en la reforma, en esta propuesta de reforma fiscal, no contempla la eliminación del anticipo, ni siquiera... Es una proporción. No, ni siquiera para las pequeñas empresas. Lo que ni al MIPYME. La MIPYME, no. No, tampoco. Lo que está planteando es el pago trimestral. Pero pues miren que yo hasta lo leí al revés. O sea, se plantea de una forma, pero en la ejecución es otra. Entonces, no debe de eliminarse solamente para la MIPYME, debe de eliminarse en sentido general. Y comencé diciendo que el Estado necesita recursos. Ahora, para buscar los recursos no se debe de atropellar la productividad, ni se debe de hacer menos eficiente. Es todo lo contrario, una reforma es para hacer más eficiente lo productivo y que con esa generación de riqueza podemos pagar los tributos al Estado. Que ya no se trata solamente de las inversiones que debe hacer el Estado, sino recordemos que el Estado tiene ya una carga muy pesarosa o muy pesada con la deuda que tiene por los préstamos que se han cogido. Y usted como sector, yo como sector, el ciudadano común y corriente y el que no es corriente también tienen la culpa de que el país haya incurrido en unos determinados endeudamientos que hay que pagar, lo que ya se están pagando, y que a veces no se piensa con qué se van a pagar, y que incluso se están cogiendo préstamos para pagar intereses de esas deudas. O sea, mire, el que se coja intereses para pagar la deuda no es malo, es bueno, porque por lo menos estamos pagando. Lo malo sería no pagarla, porque caemos en un default y no. Pero pagando deuda con deuda. Bueno, es que más deuda, mientras tengamos un déficit permanente en nuestro presupuesto, estamos financiando las actividades del Estado con un déficit, con deuda. Entonces siempre va a haber el endeudamiento. La teoría de muchos economistas que si el crecimiento compensa ese nivel de endeudamiento, es justificado el endeudamiento mismo. Si hay crecimiento, porque si usted como sector productivo, usted tiene un crecimiento y no importa los impuestos que le carguen, pero finalmente cuando usted pasa balance, fue más el beneficio que lo que usted tuvo que pagar. Bueno, sí, la actividad dio resultado. Pero si en un momento determinado usted lo acogotan, lo llevan a un punto donde dice, bueno, no, espérate, déjame yo cerrar esto y ya yo me vuelvo para mi casa y a lo mejor viviré con lo que me queda, pero ya yo no me salgo de la actividad productiva. Entonces, mientras no le sea rentable su actividad, mientras usted pueda pagar, no hay problema.
si el asunto es racional. Pero si es un momento que usted lo llevan a un punto donde se hace insostenible, que usted como sector productivo, usted no pueda manejar los compromisos, las nuevas cargas que le han impuesto. Realmente... Mire, lo que usted plantea lleva, el que no puede pagar su compromiso, quiebra. Exacto. Entonces, la preocupación es que quiebre la nación. Ahora, los países pueden quebrar, pero no cierran. A diferencia de una empresa o de un sector. Entonces, pero el endeudamiento no es malo si produce desarrollo. Claro. Y el desarrollo produce con qué pagar la deuda. Claro. Entonces, por lo menos en los últimos 50 años, o los últimos 30, 40 años que hemos venido endeudando la nación de manera significativa, por lo menos el país hasta ahora ha podido pagar y mantiene una imagen internacional de apetito para seguir prestándole a la República Dominicana para desarrollar su economía. Usted ha entrado en un punto interesantísimo. Vamos a ir a la pausa para que entonces ya aterricemos en lo que tiene que ver con el aspecto sectorial. Porque usted habló del desarrollo, del crecimiento, de todas, por ejemplo, como parte de ese desarrollo ha venido la inversión extranjera, que ha sido, y la inversión local también, los proyectos de desarrollo, diríamos, el auge de la construcción, tanto de viviendas para las familias, de apartamentos, en las zonas turísticas también. O sea, se ha puesto, diríamos, sobre rieles a los sectores productivos con determinados incentivos, incluso zonas francas y demás, para que puedan poner a producir, y el resultado se ha visto, ha habido un retorno. Por ejemplo, decía el directivo de los hoteleros, dice, es que nosotros devolvemos 12 veces lo que a nosotros nos dan como exención. O sea, si hay un sector que le retorna al Estado, por ejemplo, la gente por ejemplo, de cine, la ley de cine, hay una queja porque aquí no se firmaba nada, aquí no había movimiento en esa actividad. Bueno, se le crea una ley de cine y se le da un incentivo y ya se está pagando en impuestos, tengo entendido, 1.500 millones de pesos ya se han pagado al fisco. Entonces, eso dice alguien del sector, no sé si ese dato es correcto, pero de todas maneras eso está publicado justamente en la prensa de hoy. Entonces, yo creo que precisamente con los incentivos que se han dado en un momento determinado, aquí no hubiese desarrollo de zona franca, porque recordemos, el sector de Herrera no se hubiese desarrollado si no le dan los incentivos. Ahí lo tenemos. La industria del turismo, los proyectos de hotelería, de desarrollo en distintos puntos del país, no se hubiesen desarrollado si no hubieran tenido el incentivo que le ha propiciado el Estado. Entonces, eso es lo que queremos ver, qué cosas es más conveniente, que acogotemos a los sectores o que finalmente vamos a quitarle ya, no tienen paracaídas, ahora láncense al aire ustedes solos. Vamos con su anuencia, vamos a la primera pausa y volvemos inmediatamente. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas.
lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva, Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Yo planteaba fuera de cámara, este país ha estado tranquilo, el gobierno ha estado administrando la cosa pública en sentido general, en términos tranquilos y positivos, si se quiere. Cuando tenía, diríamos, una oposición sólida, quizás era más cuidadoso con el manejo de algunos temas que pudieran ser, diríamos, controversiales o que trajeran situaciones no agradables para la institucionalidad del país. Pero ahora hay una mayoría absoluta, hay un control de las cámaras legislativas. Y en esa mayoría muchas veces los gobiernos entienden que todo lo pueden. Y en el manejo del Estado, en el manejo de la institucionalidad de un país, hay cosas que definitivamente no se pueden, porque la paz social, la tranquilidad pública está, diríamos, en primer orden. Entonces ahora mismo se ha planteado una reforma que algunos entenderían, la mayoría de la gente entiende que es necesaria. Lo que se ha estado criticando es la forma. En el monto, los volúmenes que se ha presentado, quizás pudiera ser para negociar, para dejar un margen, pero que en principio tampoco se ha visto mucho las puertas abiertas para la negociación. La instancia institucional para debatir esta cosa debió haber sido el Foro Económico y Social que está creado formalmente para eso. Ya eso se dejó a un lado y ahora se ha estado manejando directamente tanto el Ejecutivo como el Congreso y otras instancias. Se ha anunciado vistas públicas y lo que finalmente se ha visto, como yo decía al principio, como una ventanita abierta para flexibilizar las cosas, para consensuar, para escuchar sectores, es el asunto de las vistas públicas planteadas que creo que comienzan a partir de mañana. A partir de mañana. Entonces, siempre y cuando se escuche a los sectores, y no se acoja la tesis aquella de el presidente del Senado de San Cristóbal, que decía, la oposición se le escucha, pero no se le hace caso. Si es así, entonces no habría necesidad de perder el tiempo. Ojalá que se escuchen a esos sectores, al sector de la vivienda, al sector de la hotelería, a los distintos sectores. Ojalá se le escuche. Y sobre todo también a otros sectores de
al ciudadano, al que ya está pensionado y que tiene derechos adquiridos y que quizás, y sin el quizás, está en una etapa donde necesita la tranquilidad porque ya está en su retiro, que le digan de ahora para ahorita, no, que la vivienda suya, que es un derecho constitucional, uno de los derechos fundamentales, el derecho a tener una tranquilidad en su hogar, tener un techo, que le digan, no, pero que las reglas de juego han cambiado y usted, incluso ya sin importar la edad, si usted en algún momento se le consideraba que usted podía pagar, que usted debía pagar X cantidad por sus años, ya no, ya las cosas se le van flexibilizando cada vez más. Pero si es a la inversa, yo tenía el caso, conversaba con una servidora pública ya en retiro de mucho tiempo. Ella tiene un apartamento próximo al Mirador por allá. Está valorado en 8 millones de pesos. Ya debe valer un poco más. Tiene otro apartamento en la Nacaona, está valorado en 4 millones y medio. Y resulta que por la diferencia entre los 8 y los 4 y tanto, 12 millones, bueno, ella pagaba la diferencia. Lo paga semestral. Semestralmente pagaba, en un momento determinado, pagaba 30,000 pesos. Después 27, después 23 y ya estaba pagando 21. Resulta que ahora, de buenas a primeras, le dicen que, o sea, según la propuesta que está conociéndose o que se va a conocer en el Congreso, no, espérese, como ustedes por los 8, no eran 8, eran 9, el apartamento estaba calculado valorado en 8 millones y el impuesto estaba por el orden de los 9 millones y tanto, casi 10 millones. No, ahora ya con la reforma, usted en vez de pagar 21, como es la última cuota, no, espérese, eso es que le vamos además a reevaluar su apartamento, le vamos a juntar los dos otra vez y los dos van a pasar de 5, entonces no, usted va a pagar tanto, ahora le subiría como a 120,000 pesos. Esa señora, que yo sepa, está pensionada, después de todos los años del mundo en el servicio exterior, está pensionada con 100,000 pesos. Esa es su pensión. Y ella tendría que pagar alrededor de 120,000 pesos. Entonces, ¿con qué va a comer? Es tan sencillo. Ese análisis, ahorita yo, antes de usted llegar, conversaba con ella y me ponía ese ejemplo. Yo lo dejo eso ahí. Mire. Entonces, el sector construcción. Usted es un constructor y promotor de vivienda. El sector vivienda, ¿cómo quedaría parado? ¿En qué pilar quedaría parado o mal parado el sector? ¿O están alegres los constructores de vivienda con esta propuesta? ¿O qué grado de preocupación tienen ustedes? ¿O por dónde es que anda la cosa? Permítame hacerle un recuento de lo que es el impuesto y lo que es la vivienda. Yo tengo entendido que el impuesto sobre la renta se inicia precisamente por ponerle un impuesto a la vivienda de alquiler, porque se entendía que aquella persona, no existía una forma de pensionarse, el ahorro fundamental era hacer 1 o 2 casas o 3 casas y usted llegaba. Vivir de la renta, pero eso se fue a pique ya. Exactamente. Eso se fue a pique. Usted llegaba a una edad en la cual ya usted no era tan productivo y ya usted podía vivir de las rentas
de esas viviendas. De esos inmuebles producto de su trabajo. De esa vivienda producto de su trabajo. Y entonces el Estado dice, óyeme, pero esta gente no trabaja. Vamos a cobrarle un impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Impuesto sobre impuesto. Bueno, el impuesto sobre la renta de esta gente que no trabaja, porque... pero no estaba el concepto de la pensión. Oye, pero no trabaja, pero al que ya trabajó. Correctamente. Oye, pero qué criterio más cretino. Por Dios. Entonces, ¿qué pasa? La vivienda siempre ha sido un elemento de seguridad para la familia. Claro. No hay familia que no puede estar amparado en una vivienda. Nadie que se case mientras no resuelve el problema de vivienda está tranquilo, ninguna pareja. Usted lo puede resolver en dos formas, ya sea propia, que usted tenga una vivienda propia, o usted la alquila. Sí. Entonces, por eso, en ese mercado de alquiler, usted tiene la posibilidad de invertir para tener rentabilidades y poder vivir de esa pensión, que todavía hay una gran cantidad de dominicanos que tienen vivienda como un medio de poderse mantener, porque usted pone un ejemplo de una funcionaria del servicio exterior que gana 100,000 pesos, pero eso no es el común denominador del dominicano que tiene una o dos casas, porque lo ha hecho con sacrificio a través de su vida. Posiblemente tengamos ejemplos donde usted tenga un dominicano o una dominicana o una familia que tiene 3 viviendas, una vive y 2 están alquiladas. Pero ¿qué resulta? El impuesto se puso, el impuesto del IPI se genera con lo que fue el impuesto a la vivienda suntuaria y solares baldíos en el 1988, que es donde sale la ley 1888, que era un impuesto a la vivienda suntuaria y solar baldío. Luego, el solar baldío porque era improductivo. Era improductivo y la vivienda, la suntuaria, porque era, bueno, para un sector económico que podía pagar entonces. Exactamente. Entonces, el Estado, en las diferentes modificaciones, lo dice, no. Se genera esa disyuntiva de la gente que vive del alquiler y se logra esa modificación para que la vivienda de la persona que ya está en retiro, o sea, o que ha llegado a una edad de 65 años o más y ha vivido en esa vivienda por un tiempo, por un periodo determinado, pues no tenga que pagar sobre ese inmueble, porque ya usted entró en una etapa que usted no es productivo para pagar el impuesto al Estado y debe de tener el derecho que tiene cualquier otro ciudadano a estar pensionado. Entonces, en esa modificación. Pero y si esa pensión, si esa pensión no le da, entonces usted también tiene derecho a lo que ya usted acumuló, producto del trabajo, de ahí para atrás, usted tiene derecho, entiendo yo, a con eso que usted va a recibir, poder vivir. Pero si entonces llega un momento. Correcto, por eso este planteamiento es necesario que se retome la exención a toda persona de más de 65 años que la propiedad donde vive no esté gravada, ni se tome en consideración como un bien productivo. Bien, déjelo ahí y sigamos entonces con otro aspecto también relacionado con eso. Hablamos de los pensionados, de los viejitos ya que están en retiro. Y los jóvenes, esas parejitas, los hijos suyos, los míos, que ya tienen hijos y que es una parejita que están tratando de salir a camino. A lo mejor tuvimos que ayudarlos para que tienen su inmueble allí, pero lo tienen con un préstamo al banco. Y ellos pagan mantenimiento, 7,000, 8,000, qué sé yo cuánto, de mantenimiento por ese inmueble, pero pagan un préstamo, pero entonces pagan colegio. Le quitaron ahora la exención educativa. Exacto. Bueno, no la han quitado todavía, es una propuesta. Es una propuesta, pero sobre todo, si estamos hablando del impuesto al IPI, el IPI, un apartamento de, 7 u 8 millones, y es 5,025,000, que cualquier ranchito ya vale 5 millones. Cualquier ranchito, no hay apartamento, ranchito vale los 5 millones y más. Entonces, a esa pareja que tiene un salario X, que su salario está frisado allí, entonces usted, y tiene que pagar al banco, usted le va a poner
en apuros con el préstamo, metiéndole con el IPI, llevándola a qué sé yo cuántos millones, y entonces tiene cargo sobre cargo. Cuando viene a ver, usted le tranca el juego, ya no a un envejeciente, sino a una joven pareja. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista social, ese tipo de... que yo lo he analizado mucho, lo he tratado mucho aquí en el programa, porque veo a cada rato las dificultades que tienen los jóvenes que quieren. Quizás en la etapa de nosotros nos fue más fácil comenzar, por supuesto por el principio, no al revés, con una vivienda pequeña y la fuimos cambiando y qué sé yo, pero no teníamos todos los impuestos que tienen o todos los pagos que tienen que hacer las jóvenes parejas actuales. Mire, después de la pandemia, el costo de la vivienda aumentó un 55%. O sea, estamos hablando que los 3 años atrás, lo que costaba 1 millón, ahora cuesta 1,5 millones. O sea, el impacto para la familia de menos recursos es muy significativo y aleja la posibilidad de la adquisición a la familia de menos ingresos. Mire, yo estoy muy esperanzado. A lo de menos ingresos, sí. O a lo de medianos ingresos también, porque, o sea, estamos hablando de la clase media. Porque particularmente, media baja. Particularmente no me gusta tratar a las familias con el término de clase, sino de familias de menos ingresos, bueno, de medios ingresos o de ingresos altos. Más correcto. Es la forma que a mí me agrada hacerlo. Y yo lo comparto. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya por el... No se preocupe, sé que es algo muy acostumbrado. Es la costumbre. Exacto. Y que la costumbre hace ley. A veces es ley, pero bueno. Bueno, de leyes que estamos hablando. Exactamente. Ahora bien, hablando de la ley 1888, que era lo que le estaba planteando, ha venido haciendo cambios, y en esta reforma se plantea un cambio que hay que ver si realmente es ejecutado como está, que es que se está planteando que la acumulación de los activos inmobiliarios se trate como un activo. El activo va a ser fruto de restar al capital el pasivo. Sí. Entonces, debería de aplicarse, y es lo que deberían tener la sensibilidad los legisladores, porque sabemos que nuestro presidente tiene esa sensibilidad. Es un hombre viviendista. Ahora él tiene que plantear esto. Ahora nos toca a todos los ciudadanos decir, mira, esto me afecta. Entonces, lo lógico es que si yo tengo una casa que está valorada en 10 millones de pesos y yo debo 6 millones, mi capital, mi activo, realmente es de 4. Entonces, si yo tengo una exención de 5, no debería de pagar. Claro. Entonces, yo entiendo que eso debe de estar en la voluntad de nuestros legisladores de modificar esta propuesta en ese sentido. O sobre todo, tomar en cuenta que haya la flexibilidad de que la ley acoja aquellos inmuebles que ya estén pagos, pero no, sobre todo, cuando se vaya a penalizar en el aspecto que sea, pero no aquellas viviendas, por ejemplo, que todavía no está paga, que usted tiene un préstamo al banco que lo está pagando, porque entonces usted va a pagar doble, o va a pagar la vivienda y va a pagar impuestos por ella. También está la doble tributación, en el sentido de que ahora se plantea de que todos los ahorros y todos los ingresos que tenga una persona, pues va a tener que tributar en términos del 27%. Déjalo ahí para no sancochar ese tema. Vamos a hacer la segunda y última pausa, porque no lo podemos pasar por ahí. Grabar los ahorros como el contrasentido. Aquí no hay una política de, diríamos, una promoción de incentivo al ahorro. No lo hay. Entonces se va a hacer al revés. Ahora vamos a desincentivar el ahorro, penalizando el ahorro. Es grave. Vamos a grabar el ahorro. Eso es grave. Vamos a la pausa, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado. Ilumina
lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bueno, el tiempo es un tirano, anda muy rápido. Me gustaría, habida cuenta de su experiencia como pasado presidente de la COPROVI, fundador y 3 veces presidente de esta institución, promotora, desarrollista, promotora de la vivienda, realmente, ¿cuáles son las preocupaciones básicas que tiene el sector a simple vista? ¿Hasta dónde pudiera esto afectar el mercado, la construcción de vivienda o encarecer la vivienda, poner más lejos las posibilidades de que el que no tenga vivienda pueda hacerse de una de ellas con esta cadena de impuestos que se plantea en la actualidad? Bien, nosotros estamos esperanzados de la sensibilidad del presidente de la República, de su equipo y de los legisladores. La vivienda está en las necesidades básicas del ser humano, está en la Constitución de la República como un derecho. Usted tiene la necesidad alimentaria, la necesidad de salud y de vivienda como las necesidades básicas. Y todo eso no debe ser tocado con los impuestos. La vivienda le lleva tranquilidad a la familia. Seguridad. Seguridad a la familia. Estabilidad. No hay desarrollo sin vivienda. Usted llega a cualquier ciudad del mundo y dependiendo de la altura de la ciudad, pero esta es una ciudad desarrollada. Mientras más alto y mientras más edificaciones usted ve más desarrollo. Santo Domingo, por ejemplo, y Santiago ya, y cualquier rincón del país inclusive. Ahora bien, hace 15 años trabajamos con lo que fue la ley de incentivo al mercado hipotecario y fideicomisos, que fue lo último que se generó como un mecanismo de desarrollo. Pero era para incentivar lo que es la vivienda de bajo costo o de ingreso para las familias de menos ingresos, para que pudieran tener accesibilidad mediante la banca
y préstamos hipotecarios a adquirir una vivienda. Se comenzó con un valor de 2 millones de pesos de exención como vivienda a bajo costo, y con la inflación llegó hasta 5 millones, ha llegado hasta 5 millones de pesos. Y éramos en ese entonces apenas de 3 a 4 promotores en el país que hacíamos viviendas económicas. Ahora hay más de 300 con esta ley. Y anteriormente hacíamos 1.000 o 2.000 viviendas en el año. Ahora se hace más de 20.000. O sea, usted ve todo, en pocas palabras, cómo se tradujo en una gran explosión, si se quiere, el desarrollo, la masificación. Entonces, ahí valió la pena el incentivo. Claro, entonces usted pasa por cualquier ciudad en el país y usted está viendo desarrollos inmobiliarios nuevos. Ciudades, pero no solamente en la capital. Donde quiera, en cualquier pueblo. En cualquier pueblo. Entonces, eso no lo podemos desbaratar. Exacto. Quitándole lo que son los incentivos a la producción que se transmiten a los posibles compradores. La familia dominicana, no podemos permitir que la juventud no pueda adquirir una casa, que una madre soltera... Que no se pueda casar. Que no se pueda casar. O que una madre soltera no pueda tener casa. Es un llamado a nuestras autoridades. A la sensibilidad. A la sensibilidad de nuestro presidente, que es muy sensible. Ya han mostrado cómo son sensibles al tema, porque la vivienda estaba dentro del planteamiento del IVA como un bien. Entonces iba a estar grabado por cualquier gobierno, ya pasara y venía otro y decía, no, pero es un bien grabado, porque es un bien que lo afecta si no tiene la exención que debe tener esa propuesta. Entonces, así hay una serie de incentivos que no se le pueden quitar a la familia, no a la vivienda, a la familia pobre y a la familia de menos y de medianos ingresos. Es llamar a la sensibilidad de todas nuestras autoridades. Además, es en manos de ellos que está. Claro, además los porcentajes, si se va hay la posibilidad de recaudar X cantidad, pero que es mínima con relación a la proporción que va a ser afectada. Déjeme explicarle algo. Cuando éramos 3 o 4 hace 10 o 15 años atrás, producíamos pocos dinero generando en la cantidad de productos. Ahora, con 300 promotores en todo el país, haciendo miles de viviendas, el país produce mucho más y el Estado recibe mucho más. Porque hoy la mercancía vivienda, y la ferretería. Correcto, mire, la vivienda es el bien más redistributivo de la economía, porque gana el que limpia el solar, el que transporta el material, el albañil, el pintor, el maestro, el abogado, el banquero, la que cocina. Y así usted tiene una redistribución social que ningún otro bien ni ninguna otra actividad en la economía la tiene. Entonces es un sector que no se puede tocar de manera de crearle dificultades e impuestos, porque va a afectar la productividad. Lo que tenemos que darle es más incentivos. Y como es vivienda como tal, la segunda vivienda, por ejemplo, la ley de incentivo de ProTour al sector turístico, ¿no habría que ser más cuidadosos con eso también? Porque cuidado con el... Mire, en ese tema a mí no me corresponde opinar. Porque el Estado... Pero ¿y como ciudadano? Yo como ciudadano, mire, a nadie, no, pero lo que quiero decir, porque cada cual es que domina el tema. Okay. Yo estaría trabajando en una área que no es de lo que es la vivienda. Correctamente, ellos han hecho su planteamiento con los estudios correspondientes. Ahora, planteamientos atendibles pero el enfoque que le hago es válido para todo. Claro. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos reducir la productividad o aumentarla? Necesitamos aumentarla y el Estado va a recibir más ingresos que si nosotros no contraemos. Por ahí es que anda la respuesta. Es lo que tienen que ver los legisladores. Y yo supongo que el presidente, que ha creado una apertura y que ha planteado que se va en vista pública a consensuar estos temas, que escuche con la debida sensibilidad que él la tiene esos planteamientos. Bueno, pues vamos a agradecer a nuestro distinguido invitado José Rodríguez Cáceres, pasado presidente fundador de ACOPROVI, que ha estado con nosotros planteando desde una óptica
de la sensibilidad social, si se quiere. Todos estos temas relacionados con la reforma fiscal planteada por el gobierno y que está en conocimiento del Congreso Nacional. Agradecemos su participación. Las puertas del programa siguen abiertas. Esto, como diría el padre Avelino en su momento, de esto seguiremos hablando. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Luis. Nos vamos, pero nos vemos.